Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia M25. Soy Raúl y en este vídeo vamos a resolver el examen de BAU de Química de la Comunidad de Madrid, de la convocatoria del año 2022-2023. Entonces, vamos con ello. Os recuerdo en la normativa que son 10 preguntas, de las cuales tenemos que escoger 5 y cada pregunta vale 2 puntos. Bien, el primer ejercicio, el ejercicio A1, nos dicen que los iones X2 y menos presentan esas configuraciones electrónicas y nos piden que respondamos a una serie de cuestiones. La primera es justificar el número atómico de los elementos X e Y e indicar la posición, grupo y periodo, en el sistema periódico. Bien, para este apartado, como nos piden el número atómico, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. X2+, el catión, esta configuración electrónica ha surgido de que al elemento neutro, a X, se le han quitado 2 electrones. Por lo tanto, si esto es 3p6 es porque X acaba en 4s2. Por lo tanto, está en el periodo cuarto y está en el grupo 2, en los alcalinotérreos. En consecuencia, si hacemos el conteo, vamos a ver que tenemos un Z, un número atómico de pues todos estos electrones más 2, ¿no? Que esto haría un total de 20, si no me equivoco. 2 y 2, 4, y 6, 10, 12, 18 y 2 más 20. De hecho, se trata del calcio. En el I-, como nos piden el I, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. El I-, esta configuración electrónica surge de que al I se le ha dado un electrón de más y ha acabado en 3p6. Por lo tanto, I acaba en 3p5. Es decir, en consecuencia está en el periodo 3 y el grupo serían los dos primeros de los alcalinos y alcalinotérreos más los 10 de los metales de transición más los otros 5, ¿no? Pues sería el grupo 17 o halógenos. En consecuencia, el número atómico sería la cantidad de electrones que hay aquí menos 1. Es decir, pues 2, 4, 10, 12, 16, perdón, 18 menos 1 hace 17. De hecho, se trata del cloro, aunque no nos piden los nombres ni los símbolos. En el B nos dicen que indiquemos respecto al X o al Y cuál tiene mayor radio atómico. Hemos dicho que el X acaba en 4s2 y el Y acaba en 3p5. Por lo tanto, el radio atómico mayor corresponde al elemento X, puesto que su último electrón está en el nivel cuántico 4, está en el cuarto periodo, vaya, y el otro está en el tercero, está más alejado del núcleo. En el C nos dicen qué tipo de enlace presentan a temperatura ambiente cada una de las sustancias X e Y por separado. Bien, pues X, como es un elemento del grupo 2, es un alcalinotérreo, es un metal. En consecuencia, al ser un metal, va a tener enlace metálico consigo mismo. Y el elemento Y es del grupo 17, es un halógeno. El halógeno es un no metal, entonces el no metal consigo mismo va a formar un enlace covalente. De hecho, como bien os digo, se trata del calcio y del cloro. Y en el D nos dicen justificar la estequiometría y el tipo de enlace del compuesto que forman X con Y. Bien, pues yo lo que tengo es un metal con un no metal. Los metales y los no metales forman un enlace iónico. Concretamente, la estequiometría aquí sería X y 2, por lo siguiente. El elemento Y acaba en 3p5, por lo tanto, el ion es el I-. Y el elemento X sería X2+. Por lo tanto, para que el compuesto quede eléctricamente neutro, requerimos de 2 átomos del I-. En consecuencia es el XI2, o lo que sería lo mismo, sería el dicloruro de calcio. Vale, aunque, insisto, no hace falta poner dicloruro de calcio, ni los nombres ni los símbolos.
Esta sería la estequiometría. En el A2 nos dicen que el A, B, C, D y E son compuestos orgánicos que reaccionan según esos procesos y nos dan ahí 4 reacciones orgánicas. Nos dicen en el A que escribamos la fórmula semidesarrollada de los productos de cada una de las 4 reacciones. O sea, que escribamos la fórmula del 2-bromopropano, del propanoato de etilo y el agua, de la propanona y del but-2-eno o 2-buteno. Entonces, del 2-bromopropano, como es prop, serían 3 carbonos. En el 2 está el bromo y rellenamos con los hidrógenos correspondientes. Este sería. En el caso del propanoato de etilo, como es propanoato, son 3 carbonos y el tercero tiene este grupo funcional y sigue con etilo, pues tendríamos aquí 2 carbonos y rellenamos con hidrógeno. Ahí estaría. La propanona sería prop 3 átomos de carbono. Como acaba en ona es una acetona, tiene doble enlace con oxígeno y la única posición posible sería la segunda, porque las cetonas no son terminales, no van en el primer o último carbono. Y rellenamos con hidrógeno. Y luego el but-2-eno o 2-buteno sería but, son 4 carbonos. En el 2 hay un doble enlace por el eno y rellenamos con hidrógeno. Ahí estarían los compuestos del apartado A. En el apartado B nos dicen identificar con sus fórmulas semidesarrolladas y su nombre los compuestos A, B, C, D, E. Bien, el compuesto A es un compuesto que tras reaccionar con ácido bromhídrico da ese 2-bromopropano. Entonces, voy a poner aquí que reacciona con ácido bromhídrico para dar el compuesto que hemos dicho antes, que era el 2-bromopropano, este de aquí. Bien, ¿qué compuesto sería A? Bueno, pues yo, si tengo un alqueno y lo hago reaccionar con el ácido hidrácido, con el ácido bromhídrico en este caso, se va a adicionar el bromo, que es lo que necesito. Por lo tanto, sería con el propeno. Perdón, 2 aquí, 1 aquí y aquí 3. Sería el propeno. Porque, bueno, pues atacaría aquí el ácido bromhídrico y se iría el hidrógeno a este carbono y el bromo a este carbono. En el 2, el B y el C. Bien, el propanoato de etilo es un éster. Los ésteres se forman por reacción entre ácidos y alcoholes. Por lo tanto, el B es un ácido y el C es un alcohol. O al revés, vamos, da un poco igual. Entonces, vamos a ponerlo de esa manera. El B es un ácido y el C es un alcohol. El B sería el ácido por el cual se forma el propanoato y el C sería el alcohol de 2 átomos de carbono, de la parte del etilo. Por lo tanto, el B es el ácido propanoico y el C es el etanol. Ácido propanoico o ácido propiónico. En el siguiente nos dicen D más un oxidante para dar propanona. Un alcohol secundario con un oxidante me da una acetona. Por lo tanto, D es el alcohol secundario que proviene, o sea, que va a dar la acetona correspondiente. Si la acetona es la propanona, este de aquí, el alcohol secundario será este mismo compuesto, pero en vez del grupo cetona tendría el grupo alcohol. Por lo tanto, es el 2-propanol. Y en el último, el E, yo tengo el compuesto E reaccionando con ácido sulfúrico para dar el correspondiente alqueno. El ácido sulfúrico es un compuesto que es deshidratante.
lo que va a suceder aquí es una reacción de deshidratación de un compuesto que me va a dar un alqueno. Los compuestos que al deshidratarse dan alquenos son los alcoholes, por tanto E es un alcohol, es el alcohol que me va a producir ese alqueno. Y nos fijamos en la estructura, yo lo que tengo es el 2-buteno, ahí está el 2-buteno, y aquí el sulfúrico. Por lo tanto, yo voy a tener la misma estructura carbonada, pero voy a tener un grupo alcohol aquí, que al deshidratarse va a formar ese doble enlace. Lo puedo tener ahí el grupo alcohol o lo puedo tener aquí, da igual, son posiciones equivalentes, son la posición 2 ambas. Y este sería el 2-butanol. El 2-butanol me daría el 2-buteno. Bien, en el apartado C nos dicen que indiquemos qué tipo de reacción es cada una. Yo en la reacción 1 lo que tengo es, hemos indicado que lo que tenía era un alqueno con un ácido hidrácido para dar pues, el derivado halogenado. Eso es una reacción de adición. Se está añadiendo el bromo dentro de la molécula. Concretamente es una adición de un halogenuro de hidrógeno, un ácido hidrácido, podríamos decir. Pero bueno, con decir adición es más que suficiente. En el 2 yo tengo un ácido más un alcohol para dar un éster más agua. Eso es un tipo de reacción de condensación. Las condensaciones son una adición con una posterior eliminación. Entonces, básicamente porque se va a añadir parte de un compuesto al otro y después se elimina otra parte que es el agua. Concretamente esta es una esterificación, ¿vale? Pero, insisto, la reacción, el nombre genérico es condensación. En el 3 yo tengo pues una reacción redox, una oxidación concretamente. Y en el 4 tenemos un compuesto que está, está perdiendo agua, por lo tanto es una eliminación. Concretamente es una deshidratación de un alcohol, ¿vale? Pero, insisto, la reacción genérica son esas 4 que he indicado. Y en el D nos dicen decir si alguna de estas reacciones se puede obtener más de un producto y si es así, indicar cuál. La reacción 1 y 4 pueden obtener más productos, porque la reacción 1 va mediada mediante la regla de la regla de Markovnikov y la 4 mediante la regla de Saitev para averiguar los productos mayoritario y minoritario. En el caso de la reacción 1, que lo que teníamos era el propeno, tenemos dos productos. Uno es el 2-bromopropano, efectivamente. Y en esta reacción, para dar el 2-bromopropano, se ha seguido la regla de Markovnikov, es decir, el hidrógeno se ha ido al carbono con más hidrógeno y el bromo al otro. Vale, pero si lo hacemos al revés, se obtendría producto minoritario. Es decir, el hidrógeno se va al carbono con menos hidrógeno, este de aquí, y el bromo se iría a este. Entonces obtendríamos el otro producto. En este caso es el minoritario, que sería el 1-bromopropano. Y luego en la 4 también sucede. Bueno, como hemos dicho, lo que teníamos era el 2-butanol, ¿no? Bien, mediante la regla de Saitev se forma el enlace, el doble enlace hacia ese carbono, pero si no seguimos la regla de Saitev, si la formamos hacia el otro, se obtendría el otro producto.
Y este sería el 1-buteno o but-1-eno. Cualquiera está permitida de las dos nomenclaturas. Bien, en el A3 nos dicen que en un laboratorio se tiene un matraz A que contiene 15 ml de disolución acuosa de ácido clorhídrico 0,05 molar y otro B, también mismo volumen, misma concentración, pero de ácido acético. Y nos piden determinar el volumen, perdón, el pH de cada disolución por separado. Bien, si empezamos con la del ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto está totalmente disociado. Es decir, que si tenemos una concentración de clorhídrico de 0,05 molar, una vez reaccionado va a haber una concentración de 0,05 molar de los protones. Y en este sentido, el pH, que es el menos logaritmo de los protones, va a ser el menos logaritmo de ese 0,05. Y esto nos da 1,3. pH ácido de 1,3. Sin embargo, con el ácido acético o ácido etanoico, este ácido es débil. Hay equilibrio. Por lo tanto, al haber equilibrio hay que plantearlo. Inicialmente tenemos 0,05, reaccionará X y se formará X y X, de tal modo que en el equilibrio tendremos esas concentraciones. La expresión de la K sub A para este ácido acético será x cuadrado partido de 0,05 menos x y nos dan la K sub A. Esta K sub A es muy pequeña, es tan pequeña que indica que el equilibrio no está muy desplazado hacia productos. Lo que va a salir X es un número muy pequeño. Es tan pequeño que 0,05 menos X se puede aproximar a 0,05. De aquí despejamos y X me sale que es la raíz de K sub A por 0,05. Sustituimos los datos y sale que la X es 9,49 por 10 a la menos 4 molar. Esa es la X y por lo tanto la concentración de protones. Así que para calcular el pH simplemente hacemos su antilogaritmo y nos va a salir un pH de 3,02. Bien, en el apartado B nos dicen que calculemos la cantidad de agua que se tiene que añadir a la disolución más ácida, en este caso pues será la del ácido clorhídrico, para que el pH de ambas disoluciones sea el mismo y que supongamos que los volúmenes son aditivos. Es decir, si yo mezclo 1 litro y 1 litro me va a dar 2 litros, ¿vale? Que no tiene por qué ser así, normalmente no es así, pero que lo supongamos. Entonces, nos fijamos en lo siguiente. El pH del ácido clorhídrico es 1,3. Yo quiero añadirle agua para que el pH suba a 3,02. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer es que queremos que este ácido clorhídrico tenga la misma cantidad de protones que tiene el ácido acético, es decir, 9,49 por 10 elevado a menos 4. Si este ácido clorhídrico tiene esa cantidad, esa concentración de protones, es porque el ácido clorhídrico también va a tener la misma. Estamos buscando que este clorhídrico tenga esta concentración para que el pH sea igual. Entonces, ya sabemos que el clorhídrico necesitamos que esté a esa concentración. Simplemente ahora calculamos y hacemos una equivalencia. El volumen del clorhídrico en la primera situación, es decir, pues cuando tenía 15 mililitros 0,05 molar, tiene que conservar los mismos moles, por lo tanto es igual al volumen después de haberle añadido el agua por la molaridad después de haber añadido agua. Entonces, en esta primera situación lo que teníamos era 15 mililitros 0,05 molar y ahora queremos ver en qué volumen tiene que estar ese clorhídrico para que tenga esa concentración. Si despejamos ahí el volumen,
nos va a salir 790,3 mililitros. Ese es el volumen en el que tiene que estar ese clorhídrico, pero este clorhídrico ya tenía un volumen de 15 mililitros, por lo tanto hay que restárselo. El volumen de agua que hay que añadir es el volumen de esta disolución menos el del propio clorhídrico. Esto me sale 775,3 mililitros de agua. Bien, en el ejercicio 4 nos dicen que el pH de una disolución saturada de hidróxido de calcio en agua pura es de 9,36. Nos piden escribir el equilibrio ajustado y detallando el estado de todas las especies. Bien, pues en este caso yo tengo mi hidróxido de calcio, es una sal, por lo tanto es sólido, que se va a disociar en sus iones. Ponemos un 2 para ajustar las cargas y los iones, como están en disolución, son acuosos. En el apartado B nos piden calcular la solubilidad molar, o sea, S, de este hidróxido de calcio y su producto de solubilidad. Bien, la solubilidad sabemos que para el ion del calcio 2+ es S, para el hidroxilo es 2S, y por lo tanto que el producto de solubilidad, que es la concentración de calcio por la concentración de OH elevada al cuadrado por el coeficiente estequiométrico, será S por 2S al cuadrado, es decir, 4S al cubo. Así que para calcular el producto de solubilidad tenemos que multiplicar por 4, elevar al cubo la solubilidad y multiplicarlo por 4. Me falta, por lo tanto, la solubilidad. ¿De dónde la saco? Del dato que me dicen aquí de el pH. Si el pH es 9,36, el pOH es 14 menos 9,36. Por lo tanto, es 4,64. Si el pOH es 4,64, la concentración de hidroxilos que tengo es 10 elevado a menos el pOH. Es decir, 10 elevado a menos 4,64, que eso es 2,29 por 10 a la menos 5 molar. Esta es la concentración de hidroxilos en ese equilibrio. ¿Y eso qué es? 2S. Por lo tanto, S es la mitad de este valor. Sale por lo tanto que S es 1,15 por 10 a la menos 5 molar. Y ahora ya tengo el dato de la solubilidad molar. Calculo el producto de solubilidad, que sería 4 veces este dato elevado al cubo, y esto sale 6 por 10 a la menos 15. Por último, en el C nos piden que si sobre esta disolución saturada en agua pura se adiciona nitrato de calcio, este nitrato de calcio, bueno, nos piden, perdón, antes de empezar, nos piden razonar el efecto que produce en el equilibrio, en la solubilidad y en la cantidad del hidróxido de calcio. Bien, este nitrato de calcio se va a disociar en sus iones y como vemos, este nitrato de calcio va a proporcionar calcio al equilibrio principal, a este de aquí. ¿Qué va a suceder? Que va a aumentar la cantidad de calcio. Por el principio de Le Chatelier, y esto básicamente se denomina efecto del ion común, lo que está sucediendo es que está aumentando la cantidad de calcio en concentración. Por el efecto del ion común, que en realidad es el principio de Le Chatelier aplicado, esta cantidad de calcio tiene que bajar y en consecuencia tiene que gastarse. Por lo tanto, la reacción, que es una de las preguntas, se va a desplazar hacia la sal, va a ir hacia la izquierda. Así es como el efecto que va a suceder en el equilibrio. ¿Qué va a pasar con la solubilidad? Pues como estamos generando
Ahora, el hidróxido de calcio va a disminuir la solubilidad. El efecto del ion común disminuye la solubilidad de las sales. Y por lo tanto, la cantidad del hidróxido de calcio va a verse aumentada, porque al ir el equilibrio hacia la izquierda estamos produciendo esa sal. Va a subir la cantidad. Bien, en el ejercicio A5 nos dicen que para depositar totalmente el cobre en una celda electrolítica que contiene 800 ml de la disolución acuosa de sulfato de cobre 2, se hace pasar una corriente de 1,5 amperios durante 3 horas. En primer lugar, que escribamos la reacción que hay en el cátodo. Bien, en el cátodo estará la reacción de reducción, por lo tanto, lo que vamos a tener es que el cobre 2+, de esta disolución de sulfato de cobre 2, va a tomar 2 electrones para generar el cobre. En el B nos dice que calculemos los gramos de cobre depositados. Bien, si yo tengo una corriente de 1,5 amperios durante 3 horas, en esta cuba está pasando una carga de 1,5 por 3 horas, pero multiplicamos por 3600 para pasarlo a segundos. Y esta cuenta, nos sale 16.200 coulombios. Esta es la carga que va a pasar por esa cuba electrolítica. Esa carga puede traducirse a moles de electrones. Los moles de electrones que pasarán por esa cuba van a ser 16.200 partido de la constante de Faraday, 96.485, ¿vale? Porque recordemos que la constante de Faraday lo único que nos dice es en coulombios cuál es la carga de un mol de electrones. Entonces, haciendo esa cuenta nos sale 0,17. Esos son los moles de electrones que van a pasar por la cuba. Si miramos la reacción del apartado A, vemos por estequiometría que por cada 2 moles de electrones se produce 1 mol de cobre. Por lo tanto, los moles de cobre que se van a producir son la mitad de los que haya de electrones, 0,17 entre 2. Esto nos sale 0,085 moles de cobre que se van a producir. Y ahora simplemente tenemos que pasarlo a gramos. Los gramos de cobre son los moles de cobre por su masa atómica, que es 63,5, nos dan el dato. Esto sale 5,31. En el C nos dicen que una vez depositado todo el cobre, es decir, cuando ya tengo esos 5,31 gramos de cobre, calcular el pH de la disolución sabiendo que va a tener lugar esta reacción que nos indican. Y además nos dicen que supongamos que al finalizar la electrólisis el volumen de la disolución se ha mantenido constante y que el ácido sulfúrico que había se ha disociado completamente con sus 2 protones. Bien, pues básicamente lo que tenemos aquí es que este cobre que hemos producido, estos 5,31 gramos de cobre producidos, ahora se van a disociar y vamos a obtener el ion cobre, este de aquí, de la reacción, el que va a reaccionar. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que los moles, que la concentración de cobre 2+ que va a haber va a ser los moles del cobre partido de su masa molecular 63,5 entre el volumen en el que está esa disolución, que es 0,8 litros. Nos lo indican en el enunciado. Esto es 0,105 molar. Es decir, insisto, una vez producido este cobre se disuelve y la cantidad de la concentración, de cobre 2+ que vamos a tener a partir de ese cobre producido es esta de aquí. Ahora sí, de nuevo, si nos fijamos en la reacción, lo que tenemos es que por cada 2 de cobre hay 4 de protones. Por lo tanto, la concentración de protones producida es el doble de la de cobre.
Ya tenemos la concentración de protones que va a haber en esa reacción y por lo tanto podemos calcular el pH. 0,68, muy ácido. Bien, vamos con la B1. Nos dicen en el apartado A que indiquemos el tipo de enlace que presenta cada uno de esos compuestos. Bien, el cloro es la unión de dos no metales, cloro y cloro, por lo tanto es covalente. El ácido bromhídrico es el mismo caso, covalente. El hierro, pues es la unión de átomos de hierro entre sí, que son metálicos, por lo tanto enlace metálico. Y el yoduro de potasio es la unión de un metal, potasio, con un no metal, yodo, por lo tanto iónico. En el B nos dicen que justifiquemos si conducen la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Cloro y ácido bromhídrico no la conducen porque son covalentes. El hierro sí lo conduce a temperatura ambiente porque el hierro a temperatura ambiente es un sólido y los sólidos que son con enlace metálico, sí que por la teoría del mar de electrones, esos electrones no están fijos, sino que están moviéndose a través del resto positivo, por lo tanto sí. Y el el compuesto iónico no conduce la corriente eléctrica en temperatura ambiente porque se trata de un sólido y sus iones no tienen movilidad, están fijos. Si estuviera en disolución sí que la conduciría, pero no lo está a temperatura ambiente. En el C nos dicen que escribamos la estructura de Lewis de los que sean covalentes. Bien, pues el cloro, yo lo que tengo es la unión de dos cloros. El cloro es un elemento no metálico correspondiente al grupo de los halógenos, grupo 17, por lo tanto acaba en P5, concretamente en 3P5. En este sentido, el cloro en su última capa, en la 3, tiene 3S2, 3P5, tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se enlaza con otro cloro y ahí tengo el diagrama de Lewis. 8 electrones para cada uno de esos cloros, cumplen la regla del octeto. En el caso del ácido bromhídrico, yo tendría el hidrógeno 1s1 y el bromo que tiene la misma configuración que el otro halógeno, pero concretamente está un nivel por debajo, es 4s2, 4p5. Bien, por lo tanto, el bromo también tiene 7 electrones en su última capa y el hidrógeno tiene 1, enlazan y el bromo cumple la regla del octeto, el hidrógeno llega a la configuración de gas noble más cercano, que es el helio, entonces ahí están las estructuras de Lewis dibujadas. En el D nos dicen que justifiquemos si cada una de ellas es soluble o no en agua. Bien, el agua es un compuesto que es polar. Por lo tanto, los metálicos no los disuelve, no son solubles. Los iónicos, como el yoduro de potasio, sí. Y los covalentes solo va a disolver aquellos que también sean polares. El cloro es apolar, por lo tanto no lo disuelve. Y el ácido bromhídrico es polar, por lo tanto sí lo disuelve. Y esa es la solución. Yoduro de potasio sí por ser iónico y bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico también por ser un compuesto covalente polar. En el B2 nos dicen que consideremos esos pares de compuestos, el etanoato de etilo y ácido butanoico, el pent-1-eno y ciclopentano, el but-1-eno y el but-2-ino, y nos piden en el apartado A que escribamos las fórmulas semidesarrolladas de esos 6 compuestos. Bien, el etanoato de etilo es etanoato, por lo tanto CH3C. Ahí está. Bueno, nos dicen semidesarrollada, por lo tanto vamos a dejarlo así. Etanoato de etilo, pues ahí lo ponemos, etilo. El ácido butanoico, pues but son 4. Y como es oico, pues ácido carboxílico. Pent 1-eno, pues 5 carbonos por el pent. En el 1 está el doble enlace y rellenamos con
hidrógeno. Después el ciclopentano, pues es un ciclo donde tengo 5 átomos de carbono. Y luego en el but-1eno tengo 4 átomos de carbono. En el 1 está el doble enlace, por lo tanto aquí CH2, CH, CH2, CH3. Y el but-2ino es también 4 átomos de carbono. Y en el 1 hay un triple enlace. Ahí estaría. Esos son los 6 compuestos. En el B nos dicen que razonemos si alguno de los pares correspondientes a esos dos compuestos son isómeros. Y en caso afirmativo, que indiquemos de qué tipo de isómeros se tratan. Bueno, pues si hay, concretamente tenemos la pareja 1 y la pareja 2. La pareja 1 son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular. Si nos fijamos, este compuesto de aquí tiene una fórmula molecular que es C4, 4 carbonos. Luego de hidrógenos tiene 3 y 3, 6 y 2, 8. Y oxígenos tiene 2. Y aquí exactamente igual, tiene 4 carbonos, 2 oxígenos y 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8. Por lo tanto son isómeros. Concretamente son isómeros de función, porque uno es un éster y el otro es un ácido carboxílico. Y luego la pareja 2 también son isómeros, misma fórmula molecular. Concretamente, estos son isómeros de cadena, porque el pent-1eno es un hidrocarburo alifático de cadena abierta y el ciclopentano es de cadena cerrada. En el apartado C nos dicen que indiquemos si cada uno de los compuestos del par 2 reaccionaría con agua en medio ácido. Este par solo reaccionaría el pent-1eno, el ciclopentano no reacciona en esas condiciones. El alqueno con agua en medio ácido daría una reacción de adición. Vamos a ver, lo tenemos, aquí está. Ya voy a aprovechar que está aquí escrito. El pent-1eno reaccionaría con agua, bueno, vamos a poner así, con agua en medio ácido, y me indican que formule y nombre el producto mayoritario. En este caso, el agua va a adicionarse rompiendo el doble enlace y adicionando según la regla de Markovnikov. Entonces, esta regla me dice que de este agua, la voy a poner así, el hidrógeno se me va a ir al carbono con más hidrógeno, este de aquí, y el OH se me va a ir al otro carbono, a este de aquí. Ese sería el producto mayoritario. Por lo tanto, se me va a formar un alcohol. Concretamente, pues tendríamos el 2-pentanol. Bien, en el B3 nos dicen que se preparan disoluciones acuosas de igual concentración de esas especies y que contestemos a esas cuestiones. En el A, ¿qué disolución tiene mayor pH? Bien, vamos primero a ver cuáles son. Tengo el ácido nítrico, tengo el cloruro de potasio, el cloruro de amonio y el hidróxido de potasio. Vamos un poco a clasificarlos para tener una cierta pista. El ácido nítrico es un ácido, además es fuerte, por lo tanto va a ser ácido, bastante ácido. El cloruro de potasio es una sal que tiene por una parte un anión que proviene de un ácido fuerte y por otra un catión que proviene de una base fuerte. Es una sal de ácido y de base fuerte, por lo tanto tiene un pH neutro. En este caso tengo otra sal, una sal que viene de una base débil, como es el amoníaco,
y otro que viene de un ácido fuerte. Por lo tanto, esta sal tiene un pH ligeramente ácido. Es ácido también, pero es menos ácido que el nítrico. Y el hidróxido de potasio es una base fuerte, por lo tanto es básico. En el apartado A, ¿qué disolución tiene mayor pH? La que tiene mayor pH es la que es más básica, por lo tanto el hidróxido de potasio. Precisamente por eso, porque es una base fuerte. En el B nos dicen qué disolución no cambia su pH al diluirla con agua. Los que no van a cambiar el pH al diluirlo con agua son aquellas especies que no vayan a dar hidrólisis con agua. En este caso sería el cloruro de potasio, porque es una sal en la que ninguno de los iones sufre hidrólisis en agua. Por lo tanto, esa de ahí. En la C nos dicen qué reacción se producirá al mezclar volúmenes iguales de la disolución del cloruro de amonio con el hidróxido de potasio. Bien, pues la parte del catión del cloruro de amonio se irá con la parte del anión del hidróxido de potasio y la parte del anión se irá con la parte del catión. Ahí estaría. Esto sería una reacción de neutralización, porque tendríamos una especie ácida con una especie básica. En el D nos dicen el pH de la disolución formada en el apartado C, es decir, el pH de esta mezcla será ácido, básico o neutro. Bien, no me hace falta el dato verdaderamente, aunque me lo aporten. Yo voy a tener una disolución en la que habrá hidróxido de amonio, o lo que es lo mismo, amoníaco en agua. El amoníaco es una base débil. Y luego tendré también cloruro de potasio. El cloruro de potasio es una sal neutra. No va a variar el pH. Si mezclamos una base débil con una sal que es neutra, que no influye en el pH lo va a determinar la propia base débil, por lo tanto va a ser básico. En el ejercicio B4 nos dicen que en un matraz de 3 litros se introduce esa cantidad de C2H6 y se calienta a esa temperatura para dar ese proceso. Concretamente, si mal no me equivoco, ahí tenemos el acetileno para dar eteno más hidrógeno. Es una deshidrogenación, si mal no veo. Nos dicen la K sub P que vale 0,05 y nos piden en primer lugar la presión inicial del acetileno, el C2H6. Entonces, yo lo que tengo es este proceso. En este proceso inicialmente hay estos gramos del reactivo en este volumen, por lo tanto, los moles de C2H6 serían los gramos entre su volumen, perdón, entre 3, ahí está, que me da 0,146 moles. Vale, darme un segundito que mire aquí una cosa, que creo que me he equivocado. No, perdón, no me he equivocado. Iba bien. Los moles son los gramos entre la masa molecular. Ahora sí. Sería 12 del carbono por 2 carbonos más 6 por 1 del hidrógeno. Ahora sí serían 4,38 partido por 30. Esto me da 0,146 moles. Ahora sí. Esos serían los moles iniciales. Como los tengo en 3 litros, pues tendríamos una concentración inicial de 0,0487 molar. Me piden la presión inicial. La presión inicial por el volumen, por los moles iniciales por R por T, es la ecuación de los gases ideales.
Si pasamos el volumen al otro término, me queda moles partido por volumen, que eso es molaridad. Entonces la presión inicial la puedo calcular como la molaridad inicial por la constante de los gases ideales, por la temperatura, pero en Kelvin. Si la pasamos a Kelvin serían 900 grados Kelvin. Esto me sale una presión inicial de 3,59 atmósferas. Nos piden el valor de la K sub C. Bien, la K sub C cumple o tiene una relación con la K sub P, y es que la K sub P es la K sub C por RT elevado al incremento de moles gaseosos. Por lo tanto, si despejamos la K sub C, es la K sub P partido por RT elevado al incremento de moles gaseosos. La K sub P nos dicen que es 0,05. La constante de los gases ideales es esta. La temperatura la hemos visto antes. Y el incremento de moles gaseosos son: yo tengo un mol de esto, coeficiente estequiométrico, otro mol de esto, pues tengo 2 moles finales, e iniciales tengo 1. El incremento de moles son los finales menos los iniciales, o sea, 1. Hacemos ese cálculo y me sale 6,7 por 10 a la menos 4. Ahora bien, en el apartado C nos dicen las concentraciones de todos los gases en el equilibrio. Bien, yo tengo, perdón, es 6,8, no 6,7. Yo tengo la expresión de la K sub C. La K sub C será la concentración de hidrógeno por la concentración de C2H4 partido de la concentración de C2H6. Si miro en el equilibrio, yo inicialmente partía de esta concentración, reaccionaría X y obtendría X y X, de tal modo que en el equilibrio, cuando se cumple la K sub C, tengo esas concentraciones. Por lo tanto, estas concentraciones son X y X, X cuadrado, y abajo es 0,0487 menos X, y esto es igual a la K sub C. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Si lo resolvemos, me va a dar dos valores, uno de ellos no tiene sentido. El valor que tiene sentido es el 0,00575 molar. Esta sería X. Por lo tanto, la concentración de los gases en el equilibrio sería: para C2H4 y para el hidrógeno es la misma y es 0,00575 molar. Y para el C2H6, si hacemos esa resta, nos va a salir 0,04295 molar. Por último, en el ejercicio B5 nos dicen que una muestra que contiene sulfuro de calcio se trata con ácido nítrico concentrado hasta la reacción completa, según esa reacción de ahí que no está ajustada. Nos dicen que la ajustemos en el apartado A por el método del ion-electrón, indicando reacción de oxidación, reducción iónica y molecular. Bien, en esta reacción lo que tengo es que están cambiando de estado de oxidación el azufre en este compuesto, que tiene valencia -2, a este compuesto que tiene valencia +4. Y también está cambiando el nitrógeno en este compuesto, que tiene valencia +5, y aquí está actuando con +2. Por lo tanto, tengo que el ion del azufre, voy a poner un poco más centrado, va a pasar a SO2. Y que el ion, el nitrato, va a pasar a NO. Como hay un ácido presente en la reacción, yo tengo que hacer este ajuste en medio ácido. Por lo tanto, para ajustar estos dos oxígenos pongo 2 aguas, y para ajustar estos 3 oxígenos pongo 2 aguas aquí también. Ahora, esos hidrógenos los vamos a ajustar con protones. Aquí quedarían 4 protones.
y aquí quedarían también 4 protones. Y ahora ajustamos las cargas. Yo aquí tendría 4 cargas positivas y aquí 2 negativas. Para hacer el ajuste ponemos 6 negativas aquí. Y aquí tendríamos 3 cargas positivas, por lo tanto ponemos, perdón, 3 cargas positivas con otras 3 negativas se compensan. Si nos fijamos en ambas reacciones, tenemos que multiplicar la de abajo por 2 para ajustar, porque tenemos 6 aquí y 3 aquí, pues multiplicamos la de abajo por 2 para que se cancelen los electrones. Esta primera reacción, como tenemos los electrones en productos, es la oxidación, y aquí, como están en reactivos, es la reducción. Y sumamos ambas reacciones. Me quedaría 2 de agua más el S2- más 8 protones más 2 del grupo nitrato, SO2 más 4 protones más 2 de NO más 4 de agua. Y simplificamos protones y agua. 2 se me van con 2 de aquí y 4 se me van con 4 de aquí. Y quedaría esta es la reacción iónica. Ahora, si formulamos los contraiones, sería, pues si tengo uno de S2-, pues tendré uno de su contraión. De su contraión no, perdón, de su descompuesto. Ahora, estos dos iones hacen referencia al ácido nítrico. ¿Cuál usamos? Pues lo vamos a dejar todavía porque no sabemos si hacerle caso a los protones y formular 4 ácidos nítricos o hacerle caso al grupo nitrato y formular 2. Lo dejamos de momento, ya lo recuperamos. El SO2, el 2-NO, el agua, y si nos fijamos, este compuesto no ha aparecido en el ajuste. Vamos a indicarlo, pero básicamente le ponemos de coeficiente estequiométrico el 1, porque aquí tenemos un calcio, solo necesitamos un calcio en esta parte. Y ahora sí, podemos observar el nitrógeno. Hay 2 nitrógenos aquí y aquí hay otros 2. Necesitamos 4 nitrógenos en la parte de la izquierda, por lo tanto hay que poner 4 ácidos nítricos. Y esta sí que es la reacción molecular ajustada. En el apartado B nos dicen que, sabiendo que al tratar 35 gramos de una muestra con un exceso de ácido, se obtiene ese volumen del NO medido a esa temperatura y esa presión. Calcular la riqueza de el sulfuro de calcio de la muestra. Bien, yo lo que tengo es una muestra de 35 gramos, pero no todos los 35 gramos van a reaccionar, sino una parte. Lo que quiero saber es esa riqueza, qué porcentaje va a reaccionar. Entonces, para ello, vamos a averiguar cuántos moles se han producido del NO y en función de la estequiometría podemos determinarlo. El NO es un gas, por lo tanto, ecuación de los gases ideales y despejamos los moles. La presión es 780 milímetros de mercurio, pero hay que ponerlos en atmósferas, pues dividimos entre 760. El volumen es 20,3, la constante R es 0,082 y la temperatura es 273 más 30, para pasarlo a Kelvin. Si hacemos ese cálculo me sale 0,84 moles. Estos son los moles que se han producido de NO. Ahora, si nos fijamos en la estequiometría, por cada 2 moles de NO producidos se requirieron 1 de sulfuro de calcio, la mitad. Por lo tanto, los moles necesarios para la reacción del sulfuro de calcio son la mitad de los que hay. 0,42 moles. Los pasamos a gramos multiplicando por el peso molecular, la masa molecular, que es calcio 40 y azufre 32. Y esto sale
30,24 gramos. Esos son los gramos que han reaccionado del sulfuro de calcio y me dicen que mi muestra tenía 35 gramos. Pues el porcentaje de riqueza será los gramos que reaccionaron partido de los teóricos por 100. Esto sale 86,4. De esos 35 gramos, solo reaccionaron el 86,4%, es decir, reaccionaron 30,24 gramos. Bien, pues hasta aquí la resolución del examen. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.